Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 12 de abril del año 2024. Ayer les contamos en este programa cómo el fiscal general del Estado maniobró para tratar de dar carpetazo a una causa de terrorismo abierta contra Arnaldo Otegi. Les contamos cómo la fiscal general Marta Durántes, afín al sanchismo y mano derecha de Álvaro García Ortiz, archivó las diligencias que podrían haber ayudado a resolver el asesinato a manos de la ETA de Luis María Hergueta en 1980. Les contamos que hubo un informe de la Guardia Civil que inexplicablemente no llegó a tiempo y en el que se eliminaron las pruebas que involucraban a Otegi en ese asesinato. Les contamos que se eliminaron porque, según se publicó en la prensa, un mes antes de las generales, el gobierno habría llamado al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz Blanco, para que borrara del informe cualquier dato que hiciera referencia a Otegi. Se borró del informe final, pero agentes de la Guardia Civil lo incluyeron en el anexo. Supongo que para que quedara constancia. Todo esto se lo contamos ayer. Hoy sabemos que la Guardia Civil hizo otro informe sobre otro asesinato de la ETA, en este caso el político de la UCD, Juan de Dios Doval, asesinado en 1980, informe en el que, oh casualidad, también se eliminó cualquier rastro de Arnaldo Otegi. A principios de diciembre, del diciembre pasado, de diciembre de 2023, el fiscal Azcárraga de la Audiencia Nacional recibió el documento de la Guardia Civil sobre el asesinato de Juan de Dios Doval. Esta vez, el fiscal Azcárraga sí recibió a tiempo el informe de la Guardia Civil. Los agentes llevaban tiempo con las pesquisas para averiguar qué había pasado con el crimen de Doval, porque es uno de los asesinatos sin resolver de los 300 que todavía quedan pendientes. Tanto la Guardia Civil como el fiscal Azcárraga querían identificar a los autores, pero también a los inductores y a los cooperadores necesarios. En el informe que se envió al fiscal se dice que los autores materiales del atentado fueron 3 etarras, pero lo que no se recoge en el informe es que 2 de esos etarras confesaron a la policía que el responsable, que su jefe en Francia, era un tal Arnaldo Otegi. El mundo ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil, el que se entrega al fiscal, y al anexo que le acompaña. A ver si ustedes notan la diferencia. Les leo lo que dice el informe. Abro comillas. Que al igual que en otras acciones anteriores, a los terroristas les es pasada la información por la organización y más concretamente por su responsable en la zona francesa. Cierro comillas. Esto es lo que se puede leer en el informe, que es lo importante, ¿verdad? Pero a este informe le faltaba algo mollar. Y ahora les leo la frase que no aparece en el informe, pero que aparece en el anexo. Vuelvo a abrir comillas. Que cuando realizan el atentado contra el señor Doval, tenían como responsable directo a Arnaldo Otegi Mondragón, alias El Gordo. Cierro comillas. ¿A quién le pareció que una frase así debía ir solo en el anexo y no en el informe enviado desde la Guardia Civil al fiscal? En la recopilación de indicios que la Guardia Civil remitió a la Audiencia Nacional, tampoco figura la incriminación que también verbalizó uno de los etarras. Durante los interrogatorios le preguntaron quiénes habían sido los responsables de la célula terrorista. El etarra dijo que entre julio de 1980 y la primavera de 1981, el responsable
el jefe, el capo, era Otegi. Julio de 1980, primavera del 81. El atentado, el asesinato de Doval se cometió en octubre de 1980. Así que los agentes le mostraron una fotografía de Otegi y el terrorista le reconoció. Como les digo, toda referencia a Otegi ha sido eliminada de un plumazo, tanto en este informe final de la Guardia Civil que se presentó a la Fiscalía por el asesinato de Doval, como en el informe que se presentó tarde a la Fiscalía, al fiscal Azcárraga, con el asesinato de ese directivo de Michelin que les conté ayer. A mí lo que se está publicando me parece gravísimo. Ya no digo que sea cierto o no cierto. El Mundo lo publica y nadie les desmiente. Pero, sea cierto o no cierto, lo que publicó también Diogetti de que el gobierno llama a un general de información de la Guardia Civil, me parece tan grave, no sé si porque la Guardia Civil me dio una medalla considerándome un amigo del cuerpo, que a mí cualquier cosa que ensucie el cuerpo de la Guardia Civil, me parece que hay que salir rápido a o bien desmentirla o bien comprobarla para apartar las manzanas podridas. ETA asesinó a más de 200 guardias civiles, hirió a centenares de guardias civiles, asesinó e hirió a familiares de guardias civiles. ¿Cómo puede aparecer en la prensa que el gobierno de Sánchez ha ordenado a un general de la Guardia Civil que no se incluya a Otegi en los informes sobre los crímenes sin resolver y que resulte que los informes llegan a la Fiscalía sin el nombre de Otegi? Agustín Leal, portavoz de la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, de Jucil. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. ¿Y a usted qué le parece esto que está apareciendo en la prensa? Bueno, desde luego, pues lo que estás diciendo tú, ¿no? Estamos asombrados y asqueados de que esto pueda haber sido así, porque, como bien dices, nadie desmiente ni la información del diario El Mundo ni de Objective. En cuanto en Jucil hemos tenido noticia de este tema, lo que hemos hecho es poner a funcionar a nuestros abogados para que empiecen a indagar y la manera de meterse ahí, dilucidar todos estos extremos, porque si ha sido así, si alguien pretende corromper a la Guardia Civil de alguna manera y cambiar la historia, porque la historia es la que es, o sea, eso no se puede cambiar, por suerte, en la moderna sociedad de información, pero alguien pretende a lo mejor tal vez retorcerla para que encaje en intereses políticos concretos, pues nuestros servicios jurídicos, como hacemos siempre, se van a poner a trabajar y vamos a pedir responsabilidades para que se aclaren todos estos extremos, desde luego. El nombre de la Guardia Civil no se puede manchar así y no lo vamos a permitir en ningún momento. Otegi es un terrorista. Otegi, todos sabemos cómo funcionaba, como tú bien dices, fue el jefe del aparato operativo de ETA en las fechas del asesinato de Juan de Dios Doval. Al menos una docena de terroristas le reconocen como jefe, además de muchos informes de los servicios operativos de información, reconocen a Otegi como el jefe operacional de ETA en esas fechas, como el que da las órdenes desde Francia, porque se encuentra huido en Francia tras un secuestro que realiza su comando. Él mismo formó parte hasta el año anterior del comando que asesina a Doval. Eso nosotros no vamos a permitir que se cambie. Y una cosa, la Guardia Civil lo guarda todo, o sea, documentación hay de todo, va a salir a la luz más pronto que tarde y habrá que limar esas responsabilidades y que tenga que caer quien tenga que caer, todo el peso de la ley y toda la deshonra que se hayan ganado con creces. Agustín, tú conoces mejor cómo funciona la estructura de la Guardia Civil. ¿Es normal que nadie haya dicho nada? Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, que el ministro del Interior, Marlaska, sí reaccionó para expedientar a un guardia civil llamado Agustín Leal, portavoz de Jucil, por estar en contra de la ley de amnistía. En este caso creo que se está hablando de algo
no es por quitarte importancia a ti, Agustín, pero de Sí, algo sí, más importante que ya no es el portavoz de Jucil, sino la Guardia Civil como cuerpo y sí, exactamente. publicándose que se han recibido consignas políticas para sacar de informes a Arnaldo Otegi. ¿Es normal que la dirección de la Guardia Civil o el general citado o el Ministerio del Interior, que aquí nadie salga a desmentir, a anunciar querellas o investigaciones o expedientes o a decir que es mentira o que se va a investigar? Bueno, en los últimos años hemos visto cómo se ha intentado eso muchas veces, ¿no? Recuerdo el cese del coronel de los Cobos por la investigación de aquella famosa manifestación en Madrid, que creo que la llevaba el juzgado 16 de Madrid. A de los Cobos le cesan por ponerse en su sitio y hacer cumplir la ley, ¿no? Y la independencia en nuestras investigaciones cuando estamos trabajando sobre todo a las órdenes de un juez o de un fiscal, como es el caso del fiscal Azcárraga, que llevaba este equipo funcionando bajo su mano desde 2018, ¿no? Para aclarar todos los extremos de los crímenes de ETA sin resolver. No es normal, últimamente vemos que desde el poder político se intenta, ¿no? Otra cosa es que lo consigan, ya te digo. La noticia, desde luego, que saque el diario El Mundo en lo inherente al general Valentín, pues nos provoca conmoción y espanto. Por eso hemos activado nuestros servicios jurídicos para que en toda la medida de lo posible, y sabéis bien cómo funcionamos. Hemos parado la transferencia de tráfico en Navarra, conseguido imputar a la consejera de Sanidad de la Generalidad catalana por la dilación indebida en la vacunación de guardias civiles y policías en la pandemia. Tenemos otras causas abiertas también por cesión encubierta de competencias en detrimento de la Guardia Civil, y nuestros abogados funcionan muy bien, y desde luego Jucil no se casa nada más que con la ley, con la Guardia Civil y con el Estado de Derecho. O sea, nosotros vamos a ir a por todas también. Y si al final se dilucida que puede haber responsabilidad por parte del general, que los hechos que dice El Mundo se demuestran, pues también le pediremos responsabilidad en un juzgado, desde luego. No, nosotros, la Guardia Civil y la defensa de los derechos sociolaborales de todos los guardias civiles está por encima de personas y por encima de cualquiera, vamos. Pero sí, se da a entender que alguien intenta retorcer todo esto, ¿no?, para que se les encaje o les beneficie de alguna manera, según la información del Mundo. Pues nosotros vamos a pelear porque se vea esto con luz y taquígrafos y a por todas. Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias por tu labor y gracias por tu ayuda para explicarle a los oyentes las cosas que pasan en este país. Un abrazo. A vosotros un abrazo, Dieter. Muy buenas noches. Es curioso, ¿verdad? Porque con Agustín Leal, Isaac, has visto, las conversaciones son o para explicar cómo es posible que el Ministerio del Interior desarticule una unidad de la lucha contra el del narcotráfico que funcionaba y que se acaba, la OCONSUR, o le tengo que preguntar por cómo se boicotea a una unidad que se monta en la Audiencia Nacional de fiscales a lo Elliot Ness para resolver crímenes de hace 40 años, a la que también se boicotea. Es curioso porque aquí parece que se boicotea a los buenos y que los malos son casi como testigos protegidos del FBI. Sin ánimo, por supuesto, de comparar a los personajes, porque no tienen comparación posible. Pero dejamos de hablar de la protección del sanchismo a Arnaldo Otegi para tener que hablarles de la protección del sanchismo al rubialismo. Luis Rubiales no era un presidente de la Federación Española de Fútbol cualquiera. Luis Rubiales era un presidente protegido por el gobierno de Pedro Sánchez, siendo él tan afín al sanchismo. Los vínculos de Rubiales no empiezan con Sánchez, empiezan con el PSOE, porque su padre era un histórico del socialismo andaluz. Pedro Sánchez protegió a Luis Rubiales hasta que no le quedó más remedio que dejarle caer, hasta lo del beso de Jenny Hermoso. Pero hasta entonces el gobierno había mantenido a Rubiales al frente de la federación pese a todos los escándalos que había protagonizado. Los audios que salieron a la luz entre él y Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí,
el escándalo de las supuestas orgías en Salobreña, el piso de lujo en la Plaza de España en Madrid pagado por la Federación, las grabaciones que hizo el propio Rubiales a miembros del gobierno de Sánchez, las acusaciones de espionaje al presidente de la Asociación de Futbolistas, las denuncias de Amnistía Internacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, pese a todos estos escándalos, Pedro Sánchez no dejó caer a Rubiales. Es más, tuvo que ser la FIFA la que inhabilitara a Rubiales al menos durante 90 días después del escándalo de la celebración del Mundial Femenino. Esto terminó con Rubiales, lo de la FIFA. Rubiales, protegido por el gobierno de Sánchez, no porque lo digamos nosotros. El tío de Rubiales, el primero que cantó, uno de los primeros en cantar, es jefe de gabinete de la Federación, dijo en varias entrevistas que su sobrino estaba protegido por Pedro Sánchez y por Iván Redondo. El tío de Rubiales también aseguró que en la época en la que se publicaron los primeros escándalos de su sobrino, se produjeron varias reuniones del entorno de Luis Rubiales con el gobierno de Sánchez. Los hombres de confianza de Rubiales se reunieron con Víctor Francos, socialista catalán, que entonces en esa reunión con el rubialismo era el número 2 del Ministerio de Cultura y Deporte de Miquel Iceta. Por cierto, Víctor Francos aparece también salpicado ahora por el asunto de la compra de material durante la pandemia, porque durante la pandemia Víctor Francos era el jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, de socialista catalán a socialista catalán. Víctor Francos iba de Illa, socialista catalán en Sanidad, a Iceta, socialista catalán en el Ministerio de Cultura y Deporte. Sánchez debió ver que lo hacía también Víctor Francos, negociando con el rubialismo, que decidió ascenderle y le hizo presidente del Consejo Superior de Deportes, nada más y nada menos. La inacción de Víctor Francos propició que 4 de los 6 miembros del Tribunal Administrativo del Deporte, el famoso TAD, afines a Rubiales, dijeran que no, es que la ley de 1990 no nos deja hacer otra cosa y entonces Rubiales tiene que seguir pese a lo de Hermoso y compañía, y así evitaron que fuera suspendido. Y este es uno de los muchos ejemplos que les podría poner de cómo el gobierno de Pedro Sánchez actuó para proteger a Luis Rubiales, hasta que no pudo sostenerle más. Rubiales, cuando vio que iba a caer, después de que la FIFA actuara, decidió dejar las cosas bien arregladas, que es como se tienen que dejar las herencias. Antes de morirte, lo arreglas, pues antes de que te echen, lo arreglas. Y lo dejó todo tan atado, que casi podemos decir que Rubiales siguió siendo presidente, aunque ya no estaba. Minutos antes de la asamblea extraordinaria que se celebró en aquel famoso mes de agosto, Rubiales va y destituye a todos sus vicepresidentes, a todos menos a uno. Solo deja en el cargo a su mano derecha, Pedro Rocha, entonces vicepresidente adjunto a la presidencia y también presidente de la Extremeña. Luis Rubiales podrá ser muchas cosas, pero tonto no es. Y sabía que los estatutos de la Federación Española de Fútbol son como son. Y si hay una inhabilitación o una suspensión del presidente, el vicepresidente ocupa el cargo para que no haya vacío del poder. Y como Rubiales echó a todos los vicepresidentes, ¿quién tenía que heredarle? Rocha, que accedió a la presidencia de la comisión gestora de la Federación. Todo ideado por Rubiales para dejar a su mano derecha al mando y él poder seguir actuando en la sombra. Para que vean que todo continuaba igual, desde el rubialismo se contactó otra vez con el gobierno de Pedro Sánchez para, ojo, hay que blindar a Pedro Rocha como nuevo presidente. El Confidencial contó hace una semana que un informe de la UCO
señala que el abogado imputado del rubialismo llamó a su amigo y actual director general de deportes, Fernando Molinero, para pedirle, por favor, que el gobierno apoyara a Pedro Rocha para que siguiera al frente de la Federación Española de Fútbol. Durante todo este tiempo que Pedro Rocha ha estado al frente de la comisión gestora de la Federación, resulta que los escándalos han continuado. El Español publicó que la Federación, ya con Rocha al mando, pagó este mes de enero 150.000 euros a la famosa constructora vinculada a toda la trama Rubiales, con supuestamente una mordida para Rubiales. Y pese a todo esto, Rocha fue capaz de convocar elecciones para presentarse él como claro favorito y conseguir, como ha conseguido, casi toda la totalidad de los avales y ser el único candidato de los 3 que había que al final ha podido presentarse. Los otros ni consiguieron los avales. Rocha, de 130, creo que consigue 100 o algo parecido. Y nadie, escúcheme bien, durante este tiempo, nadie, absolutamente nadie del gobierno de Pedro Sánchez levantó la voz para mostrar su preocupación o su sensación de escándalo por el hecho de que el heredero de Rubiales, nombrado a dedo por Rubiales, continuara como presidente de la Federación Española de Fútbol, en la que ahora se ve más veces entrar en su sede a los agentes de la UCO que a los jugadores convocados por la selección. La ministra de Deportes, la socialista Pilar Alegría, no ha dicho ni una palabra para denunciar la maniobra del clan Rubiales para perpetuarse en la Federación. El presidente del Consejo Superior de Deportes, el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, no ha dicho ni una palabra para denunciar la maniobra del clan Rubiales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tan aficionado a hablar de cuestiones deportivas y extradeportivas, no ha escrito ni un mísero tuit para decir que, hombre, que el heredero nombrado por Rubiales no puede quedarse al frente de una federación investigada por robar dinero. Y gracias al silencio cómplice del sanchismo, Pedro Rocha estaba a punto de conseguir el objetivo diseñado por él y por Rubiales. A punto, si era el único candidato que había conseguido todos los avales. A punto. Pero una vez más el sanchismo y el rubialismo, perdón por la redundancia, se han topado con la justicia. Pedro Rocha tenía que declarar hoy ante la juez como testigo. La juez, esto es así, la juez en unos minutos le ha hecho 2 preguntas y solo con oírle el fiscal ha dicho, perdón, pare en esto. Y la juez ha dicho, sí, usted deja de ser testigo, está imputado, véngase con un abogado. No entiendo nada, decía Pedro Rocha, que como actor, ya les voy a contar luego lo que ha pasado con el móvil, esto va a ser para los cayetanos. Como actor, la verdad, Rocha, no lo intentes. Ayer el gobierno de Sánchez no estaba preocupado por lo de la Federación. Ayer el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el que ayudó a Rubiales, no admitió la inhabilitación de Rocha solicitada por varios denunciantes, entre ellos Querellator, que le va a tener hoy Juanma también en su programa. Ayer el sanchismo estaba dispuesto a tragar con más rubialismo. Y ahora que la juez ha dicho, también imputado, ahora que el TAT está filtrando que le hemos abierto un expediente, hombre, a lo mejor le inhabilitamos. Entonces, el gobierno está filtrando que estudian una posible intervención de la Federación ante esta situación insólita. Pero si dijo el gobierno que no podía hacerlo, que era un ente independiente. La pregunta es, si el gobierno finalmente interviene, que está por ver, de forma extraordinaria la Federación Española de Fútbol, ¿qué van a hacer con el que queda? ¿Qué van a hacer con el número 2 del número 2? ¿Qué van a hacer con la mano derecha de Pedro Rocha, mano derecha de Rubiales? ¿Qué van a hacer con el tesorero de la Federación desde 2018? Este es el mismo,
El número 2 del número 2, la mano derecha de Rocha y el actual tesorero desde 2018 es la misma persona. Se llama Eduardo Vandrés. Y se podrán imaginar que es una pieza clave para saber qué pasó en la Federación estos años, porque durante 6 años él era el tesorero y por él pasaban las facturas, las cuentas y la pasta. Vandrés aún no ha sido imputado. O quito el aún. Vandrés no ha sido imputado. Pero añado, Rocha tampoco lo estaba ayer. Y Vandrés no es un cualquiera. Vandrés es, como otros que les he citado antes, un dirigente histórico del PSOE de Aragón. Anda, del PSOE de Aragón como el de la ministra Pilar Alegría, el mismo PSOE de Aragón. Vandrés no fue el que fue consejero de Economía, Hacienda y Empleo del gobierno socialista de Aragón hasta que decidió pasarse al fútbol. Y no a un sitio cualquiera, al Zaragoza en la peor etapa, la etapa más oscura, la de Agapito. Y no Maestre, sino Iglesias. Después de esa etapa oscura, Rubiales, no me extraña, lo ficha como tesorero de la Federación. Eduardo Vandrés, el submarino del PSOE en la Federación Española de Fútbol. Así tituló Voz Populi cuando saltó la noticia. En los 6 años que lleva en el poder, Pedro Sánchez ha llenado de submarinos del PSOE casi todas las instituciones y entes públicos de este país. Lo que no esperaba, supongo yo, Pedro Sánchez, es que a esos submarinos los torpedos les estuvieran estallando dentro del casco y pudieran llevar su gobierno a pique, que no a pique. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Y ahora sí, antes de empezar la tertulia con los cayetanos, vamos con Agapito el Bueno. Agapito Maestre y su columna de los viernes, Cultural Atentas, que es buena. Pido la paz y la palabra. En Atocha, entre una tapia del Jardín Botánico y el bello edificio del Ministerio de Agricultura, está la Cuesta de Moyano. Allí se alojan, desde 1924 hasta hoy, 30 casetas de libros. Es la feria más importante del libro de España, o sea, del mundo. ¿Para qué engañarnos? Exagero un poco, lo sé, pero es que Madrid quedaría herida sin esos tenderetes de miles de libros. José Iturmendi, quien fuera el decano más abnegado e ilustre de la Facultad de Derecho de la Complutense, un bibliófilo exquisito y jurista escéptico, lidera un grupo de celtíberos, amantes de los libros que todos los sábados del año, después de desayunar con churros y porras en el Brillante, visitan la Cuesta de Moyano a la búsqueda de alguna joya para seguir llenando sus vidas, sus bibliotecas. Los componentes de esta asociación tan espontánea como libertaria, genuina comunidad de celtíberos de la España profunda, les mueve similar interés y amor que tuvieron en el pasado los Barojas y Azorín, los Ortegas y Pérez de Ayala, los Celas y los González Ruanos y otros 1000 escritores y millones de lectores que visitaron asiduamente la Cuesta de Moyano. Amor a los libros. Pero el sábado pasado, mientras se casaba el alcalde de Madrid, me pidió Iturmendi, en nombre de este heterogéneo grupo de amantes de la lectura, que les diera voz a las reivindicaciones del grupo de libreros de la Cuesta de Moyano. Estos, buenos libreros, se quejan con razón y amargura de que el Ayuntamiento de Madrid no solo no cumple con lo prometido por el alcalde antes de las elecciones, sino que no se lleva a cabo lo aprobado por unanimidad en un pleno del Ayuntamiento. Por favor, señor alcalde, haga llegar el agua potable para todas las casetas, ponga una iluminación decente para las tardes y noches en la Cuesta de Moyano y sobre todo haga una normativa clara y distinta para saber cómo se traspasan, transmiten, alquilan o compran las casetas cuando desaparece su propietario. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.